Ahí está. Hola amigos de Amor por el Voleibol. Hoy tengo de nuevo la alegría y el honor de entrevistar a una jugadora chilena de mi país, Chile, que es una jugadora extraordinaria, que ha logrado una cantidad de triunfos impresionantes, tanto en voleibol indoor como en playa. Y además para mí es una gran alegría porque ella es hija de uno de los más grandes jugadores de voleibol de Chile, me refiero a Ricardo Forpal, y su mamá también fue muy buena jugadora, la Grilla Blanca. Así que hoy estamos con Cris Forpal. ¿Cómo estás, Cris? Mucho gusto. Hola, qué honor poder hablar contigo y con toda la gente que te sigue, así que muy contenta de que podamos conversar un poquitito. Buenísimo. Oye, yo, bueno, un poco conversaba fuera de cámara con Chris, que para mí también es una gran alegría, porque esto de Chile, de las familias del voleibol, es re importante. Chile es un país pequeño para el voleibol a nivel mundial, pero hay ciertas familias que están haciendo historia. Y tú estás haciendo historia, además eres hija y hermana de grandes voleibolistas, entonces para mí es una gran alegría poder conversar contigo bueno, y compartir un poco de tu experiencia en el voleibol, de historia. Así que quería un poco partir de tus comienzos. Me imagino por qué jugaste en voleibol y por qué elegiste el voleibol como deporte, pero cuéntame un poco cómo fue tu inicio en este deporte. Bueno, a los que deben conocer a mis padres, yo creo que saben que no tenía mucha opción de poder decidir qué hacer. Muy poca. En algún momento de mi vida intenté hacer otro deporte y un poco por llevar la contra, pero en realidad siempre desde que, no sé, tengo uso de razón, desde que era soy un ser pensante, me acuerdo haber estado en una cancha o ligada a alguien o viendo un partido. Entonces crecí mucho como mi papá jugó hasta más grande, Ujú. entonces crecí mucho viéndolo a él. No me acuerdo de cómo jugaba, pero me acuerdo de haber estado siempre en la cancha y que me tiraban pelota. Así que empecé a practicarlo de chica, mi papá siempre me enseñó, siempre quería que yo jugara, así que se empeñaba en los veranos en Guailandia en enseñarme a jugar y enseñarme en serio, o sea, así como, eso está mal, sí, súper así como, ya, o sea, como estricto, así como esto se hace así y no te puedes cansar o no sé, pero desde chiquitita como que me fue forjando un poco que me gustaba la disciplina o entrenar. Así que en la etapa, te diría un poco de la adolescencia, traté de jugar hockey en mi colegio. No en la adolescencia, ni siquiera, mucho más chica. Ujú. Y me acuerdo que invité a mi papá a mi partido. Ya había entrenado, y invité a mi papá a mi partido. Y mi papá llegó al partido. Terminó el partido, no me acuerdo si ganamos o perdimos, y me siente y me dice, eres muy malo para este deporte. Ok, y la motivación, muy bien. Yo así como, imagínate que te digan eso, así como que eres demasiado alta, grande, no, y así como las pavas, me decía así como que no, olvídalo, tú no vas a hacer este deporte. Y ahí me llevaron al CAR y empecé a aprender como un poquito ya más, así como mini volei, y después pasé a infantil y aquí estamos, 30 años después, Buenísimo. Oye, 31, perdón. tú contabas que tu papá es como bien estricto, y yo también te contaba fuera de cámara que él fue entrenador mío en dos selecciones, y era muy estricto, pero yo creo que era estricto porque él fue tan bueno que él sabía que se podían hacer ciertas cosas. Cuando uno la No, y embarraba es o recibía como, mal, así como, pero se hace así, y es como que exacto, como a él le salía tanto, natural, es como, pero totalmente. abríme, dale. Claro, entonces también para nosotros era muy fácil porque él cuando entrenaba nos enseñaba o remachaba en contra nuestro nos sacaba y nos molía a palo. Entonces también me imagino de haber sido súper estricto contigo. Oye, y bueno, cuéntame un poco, en el colegio, ¿jugaste vóley? ¿Cuándo fue tu paso a la selección? ¿Cómo fue un poco esa evolución de joven tuya? Sí, en el colegio, pero jugué más de grande en el colegio. Ya. En general, partí tan chica en la selección como en los mini volei, te digo, Ujú. y en la católica también, que jugué muy poco por el colegio. Mi colegio no tenía volei hasta que llegué a La Salle y hice Ya, como mi enseñanza media y ahí jugamos y bien. perfecto. Pero siempre si no jugaba como a nivel de clubes cuando era más chica, no Ujú. tanto por el nivel de colegio. Y empecé en un club de San Bernardo, el Ateneo, Ujú. con el Aldo Dadea, que yo era así, te juro que yo veo una foto de los piojos, así chiquitita, 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 y me tiraban a carne de perro al hilo nomás con las más grandes, y yo aperrada nomás y con todo. Así que yo creo que un poco, muy de chica me fui como compartiendo con jugadoras más grandes, como la Pili Olivario, o no sé, en su momento la Manuela Mata, la Flaca Suárez, así como que varias generaciones. Entonces, mi etapa escolar no la recuerdo así como tan de haber jugado por el colegio, lo recuerdo más en los clubes. Perfecto. Oye, y los clubes, bueno, dijiste jugaste en la Católica, en el Ateneo, ¿cómo fue para ti esa experiencia y darte cuenta que tenías capacidades? Me imagino que tu papá ya
tiene que haber tenido el ojo muy bien puesto en ti para cosas futuras. ¿Cómo fue esa etapa para ti? Sí, mi papá sabía que yo tenía capacidades que yo no sabía que tenía. Menos incluso cuando uno es más chica, uno no sabe que uno de repente hace bien las cosas, o es como, Sí. me sale nomás. Pero yo siempre era como cabeza de pollo, ¿cachai? Siempre como que me quería ir, porque era como la hija de, era difícil, porque yo no tenía que jugar bien de Mm. alguna manera, y tenía compañeras en la selección que eran mejores que yo, pero quizás tenían menos proyección, entonces me llevaban a mí, y como mi papá era presidente, no sé, como que igual la sufrí un poco de chica, como en el sentido de ser la hija de, porque me exigían mucho más, Sí. pero yo te diría que finalmente me ha ayudado mucho más a ser hija de que perjudicado. Está bien. Bueno, es súper honesto porque en el fondo, claro, muchas veces la presión, como dices tú, es fuerte. Uno dice, escucha, no sé, y pienso en los Grimal, por ejemplo. Si no eres buen Grimal, oye, ¿por qué eres más Grimal? O no sé, el hijo de Flaco Iglesias, no tengo idea, de repente hay como ciertas como Como sí, obligaciones. hay como esperanza en uno, Claro, ¿cachai? Entonces, yo como que siempre como que arrancaba de eso y mi papá así como, oye, encarrílate, ¿cachai? Entonces siempre fue como un tira y afloja entre que yo siempre quería irme y él como, no, sigue, sigue, sigue. Hasta que ya le empecé a agarrar el gusto ¿Mm? y lo tomé como una opción de vida finalmente. Dije como, ya, Perfecto, ya. sí, fue como, ok, esto me gusta, igual Ujú. hay veces que no me gusta, porque no todo es color de rosa, Sí, pero quiero estudiar también, entonces era como, ¿cómo puedo compatibilizar estas dos cosas? Entonces, cada vez que tenía la oportunidad de irme al extranjero me iba, ujú. congelaba ese año, después volví hacia 2 o 3 ramos y me tomaba esa temporada para avanzar un año en la universidad. Y después volví a salir. Y así me la pasé y saqué mi carrera gratis porque pude ser becada, también en el colegio me ayudaron mucho, Ujú. entonces el deporte en verdad siento que fue el mejor camino para también ir abriéndome puertas a lo que iba a ser mi futuro como después de jugar. Porque Claro, yo siempre supe y quería jugar hasta grande, entonces sabía que tenía que también tener lo mío para poder dedicarme con un poco más de tranquilidad. Entonces mi exacto. papá siempre me ha ayudado a un poco las dos caras, porque él salió de una población muy precaria de Temuco, no tuvo Sí, la oportunidad quizás de educarse tampoco tan bien, entonces también sus propias experiencias él siempre me las ha tratado de traspasar, a veces con dulzura y a veces como de manera firme, así como no, o sea, esto no se hace así, esto se hace así, tu entrenador no tiene la culpa la tienes tú, o sea, siempre como que ha sido súper, los dos han sido súper así como, mi mamá es la que me hace más cariño, pero mi papá es el que el que me tira la firme, entonces tomarlo como una opción de vida siempre fue como mi sueño y siento que compatibilizar las dos cosas, como te digo, de los estudios, uno como mujer y también como deportista, hay que hacerlo porque después uno crece y ya el cuerpo no te da, entonces siempre hay que hacerlo cuando uno es más joven, es así que no me verdad. arrepiento de nada. Oye, y recién comentaste algo que jugaste fuera. Yo también supe que tú jugaste fuera y eso, para, por ejemplo, en mi época era muy raro. Tu papá jugó fuera, un par de jugadores más fueron afuera, pero era muy escaso. Tú tuviste la oportunidad de jugar en varios países. Cuéntame un Sí. poco cómo fue eso. Pero igual era una época rara porque no existía el video como hoy día, no estaba Claro, todo tan globalizado, no, yo no tenía cómo mandar un video, siempre que salí era como porque porque habían visto la liga chilena y había ya, venido justo una jugadora y me llamaron o hablaron con un entrenador, pero no existía la tecnología que existe hoy día. Fue exacto. como la última temporada que hice que uno ya puede hacer videos, hay databola y te puede ver, te ven en vivo, o sea, Sí. sabía al toque si te contratan o no. Entonces era mucho más difícil salir, hablar con la familia era mucho más difícil, Ujú. era como mucho más heavy la separación, que Claro, hoy día que uno puede estar con todo esto de la pandemia y todo, hoy día estamos conversando de lejos, pero es como si estuviéramos juntos. sí, Entonces, obviamente que fue una época en la que no fue fácil, pero fueron experiencias súper enriquecedoras en cuanto a lo voleibolístico 100%, porque uno se le abre la cabeza de que el vóley no es como en Chile, en todos los países, ujú, sino que hay algunos países que es mejor, hay algunos países incluso en que es peor. ujú, Entonces también te ayuda un poco a abrir la mente y la cabeza en saber en qué posición estamos como país, que tampoco es todo tan nefasto y todo tan malo. O sea, hay cosas, yo de verdad que aquí al lado, nomás en Argentina, son gente que tienen una infraestructura que no nos llega ni a los talones, que tienen una indumentaria que también ni se compara con lo que tenemos en mm, Chile,
pero sin embargo tienen una hambre interna de que finalmente no hay que tenerlo todo para llegar. Así que fue súper bueno jugar afuera. Sí, Me, ¿verdad? me Oye, abrió la cabeza, como te digo. y tú jugaste en Chipre, ¿dónde más jugaste? Pues jugaste en varias Jugué partes en más. Indonesia, jugué en Ujú. Argentina, jugué en Chipre. Oye, cuéntame cómo Jugué fue eso. O otra sea, vez arriba. Argentina me imagino que más cercano, pero Indonesia y Chipre, ¿cómo fue Ay, esa no, aventura? Indonesia fue heavy. Porque aparte de Indonesia me fui como a los 21. ¿Ya? Vóley asiático, la pelota no cae al suelo. Nunca, O imposible. sea, Sí. hay que ser, no sé, como Mireia, la cubana, para poder meterle una pelota, te juro, a la asiática. Así que imagínate la escuela de entrenamiento, uy, o sea, como obsoleta hoy día, no se entrena así ya. Pero en Porque, ese momento era, qué hacían ellas, por ejemplo? De imagínate, distinto. yo creo que era como la época tipo Kiracato, Ya. pero un poco más moderno, ¿cachai? Pero Mm. defensa, defensa, defensa. Te equivocáis en la número 90, partíais de cero, Ok, terminaban llorando. O sea, como todas estas dinámicas de entrenamiento al límite. claro, ¿Cachai? El vóley asiático fue como heavy. sí. Y ahí fue como aprendí mucho como de otra cultura también, porque eran todos musulmanes. Ujú. Entonces, difícil, ¿cachai? Muy, muy difícil. El tema cultural es, uno de Pero, repente de cosas por obvio, pero ¿jugáis llegáis a otro tapada o país. no? ¿Jugáis tapada entera? ¿Te pillan jugar tapada o No, a mí no. Ah, ya. Pero mis compañeras, por ejemplo, tenía algunas que jugaban tapadas, yo nunca les conocí, nunca les vi la cara, ¿En entonces serio? heavy, Mira. te Pero, juro. pero también con short Eh, o patas, o también con el pelo tomado, o... Onda, ya, no sé, short, pero abajo del Claro, short como una primera capa. ya, Entonces no perfecto. se ve la piel, se ve Ya, como negro, como claro. una primera capa completa y como el short que usaba yo y la polera que Sí, usaba yo. perfecto. ¿Cachai? Entonces, como son realidades y mundos totalmente distintos. Entonces, Exacto. obviamente que son experiencias más allá de lo voleibolístico, pero Ujú. fue súper bueno poder jugar ese vóley porque, como te digo, la pelota no cae al suelo, es todo mucho más defensivo que ofensivo Ujú. y también te ayuda en unas áreas que uno por ahí no tiene tan desarrolladas. Exacto. Oye, ¿y cuánto jugaste ya? ¿Y por qué club? ¿O cómo fue tu vida ya? Jugué por un club que se llama BNI 46, BNI ¿Ya? Patnam, se llama Ujú. en el idioma indonesio. Y estuve, las temporadas son como de 8 meses en el indoor, son ¿Ya? largas. Ok, Son como las temporadas del beach, que son un poquito más cortas, pero más intensas. claro. Entonces, 8 meses fue en la casa casi, a los, no sé, y con Skype nomás creo que era lo único que había. Pero valiente, ¿cachai? O sea, como que yo siempre quise, pero después volví un poco traumada de la experiencia, como que tenía los dos mundos y me Ujú. quedaba un tiempo en Chile, aprovechaba de avanzar en los estudios y después Claro. cuando avanzaba, salía de nuevo. Pero fueron, la experiencia de Argentina fue la que más disfruté lejos. ¿Y por qué? Ay, porque jugar en Argentina es como es todo tan de esfuerzo, es todo tan, la gente lo disfruta tanto, es tan así como todo de barrio, tiene una mística increíble como la gente, como va a las, no sé, de repente llegábamos al gimnasio y había una banda, había llegar, había un bombo y estaban todos los partidos. Tenía compañeras que dejaban, que no nos pagaban, no les pagaban a casi ninguna, yo Ya. era extranjera, a mí me pagaban, Ujú. pero a las locales que eran jugadoras muy buenas, les pagaban por ahí a veces el alojamiento y la comida y las cabras iban a entrenar, o sea, lo más importante era jugar, estar como, jugar con Boca, yo me fui a un club del interior, ¿Ya? Santa Fe, Ujú. Villadora. Ok. Ya, entonces llegué ahí porque jugué un nacional universitario contra el Charlie Sarmiento, versus la Chile, y justo, no sé, jugué súper bien ese partido, por ejemplo. Entonces el Charlie me dijo, oye, te recomendé a una amiga que es la entrenadora de este club, te va a llamar. Y me llamó. Y yo ya, ella no sabía nada de mí, si como te digo, no había ni video, nada. Como que confió en él nomás. Claro. Y ahí, ay, ya no sé, llegaba a la casa así con mi papá, te tienes que ir, sí o sí, o sea, te vamos a ir a ver. Siempre te tienes que ir, ya. Y llegué a ese club, te digo, todo era empuje, todo era esfuerzo, vendíamos pollo y no importaba nada porque teníamos que vender pollos para pagar el bus, para ir a jugar a Boca o para ir a jugar a Formosa, que era muy lejos, entonces teníamos que pagar la noche de hotel. Todo todo costaba, y como todo costaba, había mucho como compromiso con ese objetivo. Claro. Y esa liga fue muy interesante porque ganamos todos los partidos, ganamos invicta la liga, Ujú. y es el primer equipo del interior
es el primer equipo que no es de Buenos Aires que gana la liga. Exacto. Entonces, una era de Santa Fe, la otra era de Córdoba, tenía una que era de Entre Ríos, todas te recontraputeaban si no te tirabas a la pelota, o sea, y después no pasaba nada, éramos todas como compañeras, no era mi competencia, era mi compañera. Entonces, de verdad que me ayudó muchísimo la cultura de ellos, hablábamos el mismo idioma, estaba cerca de la casa, se Sí, juega sí, buen vóley, entonces claro. como que todo sumaba, todo Sí, sumaba. exacto. Y yo creo que fue la experiencia que más disfruté lejos. Sí, sí. Además también que el voleibol femenino argentino ha mejorado muchísimo. Ya fueron al Juego Olímpico en Tokio, hay mucho más jugadoras, también muchas jugadoras argentinas jugando fuera, así que me imagino haber sido Sí, muy yo fui bonito. el año 2016 después de que Ujú, clasificaron a los primeros juegos, cuando ya, fueron a Río. claro. Entonces, había como una euforia, no fue increíble, de verdad que me lo disfruté mucho y hasta el día de hoy, bueno, sí, igual siempre me llamaron para volver y todo, pero Ujú, como te digo, igual trataba siempre de compatibilizar un poco las dos cosas. claro, exacto. Y bueno, yo también he tenido la suerte de entrevistar a jugadores y entrenadores argentinos, y también por experiencia los argentinos tienen esa cosa como familiar, mística con el voleibol, y más, también con los clubes, con el Sí, quincho, de ir todo el fin de semana a los el clubes, asado, y hay la picada, no sé, totalmente, como que todo, hay una vida, o sea, hay muy una vida de fuerte, cancha, pero hay una sí, vida afuera de la cancha que lo hace como muy especial. Entonces, uno no se siente tan lejos de casa. Y eso lo exacto, hace que uno lo disfrute más. qué choro. Oye, y Sí. también jugaste en Chipre, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí, jugué en Chipre, Ujú. ya jugué, ese fue el 2019, Ya, 2010, sí, 2019, o sea, 2018, 2019. ok, hace poquito. Sí, hace poquito. Ujú. Y esa fue la última, cuando estaba en Chile, esa fue como la última experiencia que tuve afuera que dije como ya me voy a cambiar de deporte. Me acuerdo que estaba allá y Sí. empecé como con, no sé, de repente se me venían pensamientos locos a la cabeza, de la nada. Así como beach. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, ya. ¿Y Y por ahí qué? ¿Por empecé a qué? juntar, ¿Por pero qué te juro que no te sé, bajó así? de buena. ¿Viste a alguien jugando o en la tele o por qué? Mira, la verdad es que dije, oye, ¿sabéis qué? Quiero jugar Santiago 2023. Ya. Yo creo que tenía las dos, yo creo que tenía las dos opciones de decidir, porque hubiera hablado con el entrenador del indoor para que por último me viera entrenar, Ujú, o hubiera hablado con el entrenador del beach para que obviamente me viera entrenar. claro. Entonces tenía yo el naipe abierto completamente, Sí. sabía que la que tenía que decidir era yo. Ujú, Y estábamos en Chipre jugando y ya no sé, yo me operé el hombro en 2017. ya. ¿Ya? Y ese momento fue como un antes y un después, porque me costó muchísimo recuperarme. Ujú, Y también no sé, fue difícil en todo aspecto, diría que fue como los años más difíciles de mi carrera, e incluso pensé en retirarme. Y no sé, me dije como ya voy a probar la última vez, como voy a hacer el último ciclo de recuperación intensa, claro. pero haciendo a full, y ese ciclo con el Pipe Escanilla que tiene en la selección me ayudó Ujú, mucho. Y ahí conocí a Pablo Polanco después de esta temporada de Chipre, que seguí trabajando con él, ujú, y ahí dije como ya puedo seguir jugando, y ahí la experiencia de Chipre me gustó, porque era a nivel europeo, las mujeres son muy altas, habían claro. italianas, habían de Eslovaquia, habían unas rusas, entonces era como vóley más contemporáneo, el otro era más, Sí. Argentina era también súper bueno, pero te digo que el de Indonesia era como más distinto, mucho Claro. más distinto. Entonces, me quedo como, dije como ya, me quiero dedicar porque también terminé la universidad, entonces dije ya es mi oportunidad de onda dedicarme los últimos 4 años que me quedan, o no sé, lo que me quede, que es Ujú, menos que más, a full. claro. Porque ya terminé la universidad, toma mamá, no me molesten más, ya tenía su cartón, entonces me podía dedicar de lleno. Y ahí, como tenía el naipe abierto, te digo, dije como, ok, me siento bien del hombro, siento que puedo como jugar a un nivel un poco más alto. Claro. Y no sé, fue como un poco de guata. Yo dije, quiero jugar Santiago 2023. El equipo que está en el indoor me gusta, pero es súper joven. Entonces Claro. yo pensaba que quizás el pick de ese equipo puede ser en Santiago 2023, pero van a seguir teniendo jugadoras como con muchos ciclos más por venir. Exacto. Entonces, encuentro que se está haciendo ojalá, espero que se presente una buena selección, porque creo que hay buenas jugadoras. Ujú, Tiene que haber una mezcla quizás de experiencia y juventud. Y en el beach, lo que vi en algunos sudamericanos, lo que vi en el Panamericano en 2019 fue como, no sé, como que te viene de la guata, así algo como, pasa aquí, algo pasa, sí. y es como estoy más grande, creo que me la Sí, puedo bancar, porque era eso finalmente, sí. porque
Es bancársela porque duro, pues, ¿cachai? Cambiarse de Sí, deporte a los 20, a los 30, y me cambié en 2020. sí. Yo nunca, o sea, había jugado algunas veces, siempre jugaba en el verano playa, nos iba Ujú. bien, pero yo jugaba nomás, ¿cachai? Claro. Nunca me había No te sumergido dedicaste en eso. 100%, claro. No, nunca. Nunca me había dedicado a un proceso así como tan intenso. Ujú. Entonces, es como, eso como que era muy desafiante. Yo sabía que la iba a sufrir, que me iba, porque cambiarme de superficie, yo nunca había entrenado las fibras que se tienen que entrenar, o por ejemplo, nunca había entrenado en la superficie, o siempre era como todo Sí, adaptado al indoor. Yo venía exacto, muy del indoor. exacto. Entonces, dije como ya rica edad para tener un buen desafío, así que me cambié y fue un Oye, poco por eso. perdona, ¿y ahí comenzaste a jugar con tu hermana, con la Nikki, o cómo fue tu inicio en el beach? Así, forma ya definitiva. Sí, con la Nikki. Con la Ya, Nikki empezamos a jugar, dijimos que hablamos, que yo hablé con Paulao, le dije que quería entrar a la selección y me dijo que ya, sí. Y jugamos con la Nikki y nos ujú, dejaron jugar, no sé, pues, como 4 fechas. ya, Y después de eso, cuando ya era oficial que ya habíamos entrado a la selección, él ujú, me dijo, bueno, yo igual intuía súper lo que iba a pasar, ya, porque era como lógico. Dije, como veo que me van a poner a jugar o con la Fran o con la Pili, ujú, o me van a poner a jugar con, no sé, la dupla número 2 para llegar a ser la dupla número 1, pero yo claro, quería ser la dupla, o sea, yo no iba a entrar para ser la dupla número 2. sí, Yo no quería, entonces iba a entrenar para ser la número 1. exacto, Entonces dijo Pablo que íbamos a probar y probamos con la Fran y fue como ya match. Bien. perfecto. Pero antes había jugado con la Nikki, incluso habíamos ganado una etapa de la fecha y ahí Ujú. fue cuando nos separaron. Bueno, no siempre Y se da que los hermanos pueden jugar. no, pues, A veces, eso es claro, verdad. sí, a veces de repente uno como hermano se conoce muy bien, pero en las duplas es súper importante el fiato, la comunicación y otras cosas más que los grandes dupleros tienen algo especial. Es voleibol, pero no es voleibol, es otra cosa, los movimientos, los entrenamientos, es re especial el voleibol playa, es súper lindo. Bueno, tu papá también fue muy destacado en el voleibol playa cuando jugó con el Paul Helix, Sí, pues también jugaron fueron 10 muy buenos. años. Pero muy bueno. Y tu papá ya estaba con la rodilla muy mala, pero sigue jugando y dándole. Así que es un deporte también que muchos Sí, dicen que uno pues, puede jugar ¿cachai? Entonces hasta más él es viejo. así, cuando a mí me dolía el hombro era como, ya, pero dale, pero papá, si me duele demasiado, onda, de verdad no puedo, onda, me tengo que operar. Y hoy día él, te juro que no, o sea, fue tanto, yo creo, su nivel de exigencia como a sí mismo, que hoy día no puede caminar, no tiene rodilla, ¿cachai? Entonces yo no quería, yo no quiero eso para mí. Está Bueno, completamente destruido por el deporte, el voleibol, destruido. pese a que la gente dice que el voleibol dice no hay contacto físico, pero el voleibol destruye el cuerpo, la rodilla, la espalda, los tobillos, hombros, bueno, es Ay, un no, pero que deporte, aparte en la época que él jugaba era se rompe o se raja, o sea, yo sí, creo que los metían, te juro que era mucho más, no había ni prevención de lesiones, no creo que hayan es habido otra periodos cosa, de, era otra ¿cachai? cosa, sí. Entonces era todo mucho más carnicero, era todo así como, y en ese Oye, sentido le sí. hizo mal. Oye, yo hace poco, un poco para meternos también, seguir por el mundo del beach y también por el mundo de Boston, porque bueno, yo no soy muy experto en voleibol chileno, pero me encanta y veo, pero hace muy poquito vi una final tuya, que jugaste Boston contra Colo-Colo, em, y Mm. una mezcla rara entre alegría y impacto, porque no te he visto jugar en indoor, y encontré que jugaste increíble, pero lo que más me llamó la atención, y me acordé de tu papá, cuando tú metías un punto y celebrabas al público, celebrabas al lado contrario, y peleas con todo el mundo, y le gritabas en la cara, y dije, esto en algún lado lo he visto, pero aparte de eso, me llamó mucho la atención que el equipo del Boston, lo que tú dijiste, lo que todo el mundo decía, un equipo que ha ganado, si no me equivoco, 10 veces seguido, la Liga Nacional Femenina, y que tiene todo un proyecto deportivo. Cuéntame un poco cómo es esa historia, y después volvemos a las duplas, porque me interesa un poco compartir eso del voleibol y tu experiencia en el Boston College. Bueno, yo llego al Boston el año 2012, después Ujú, de salir de la Católica. No, en la Católica estábamos con Miguel Halls, sí, habíamos sido las últimas, no sé, siempre habían sido campeonas, me acuerdo también, ujú, como, no sé, 8 años seguidos, así también una locura. Y obviamente yo me peleo con los dirigentes, con uno de los dirigentes, ujú, y me fui a la mierda. Y ahí llegué al Boston, me ofrecieron como que un club que pagaba, y dije, oye, bueno, ya vamos, po. mira, Y ahí el 2012 yo entré, ya, perdimos la semi y quedamos cuartas, ujú, fatal, porque era como que el Boston siempre venía como buscándose esa estrella ahí del 2013 en adelante, que empezamos a ganar, y teníamos refuerzos en las primeras etapas. Ahora como fue la pandemia, antes de la pandemia también, ya, esta es la primera liga que jugamos como sin refuerzo. Y es un club súper especial para mí porque yo llegué a los 20 años, entonces ya era más grande, tenía más conciencia,
me había mandado algunas cagadas, entonces ya cachaba un poco cómo tenía que ser, qué cosas sí, qué cosas no. Yo soy súper temperamental, como me viste ahí en el partido, ¿cachai? O sea, Se como que voy nota, al se frente, no nota. importa. Y el pobre tipo que estaba al Entonces, fondo, tú estás sacando, ¿él te gritaba o no? ¿O eso lo inventaste para que te dejara de gritar? Pues dije, esta no, cuestión, no, ¿en me serio? amenazaban, onda, te lo juro. Porque él no estaba ahí antes del partido. Entonces Ya, yo perfecto. veo que se me acerca y yo le hago como, qué me así? Como que, ¿por Claro, qué me sí, estáis eso. hablando? Y ahí yo dije, ya lo voy a ir a acusar al árbitro. Sí, pues, Y igual había que como, no, sí, igual se estaba poniendo muy picante la situación, entonces de verdad sí. que había que un poco pararla porque estaba todo muy heavy. El día anterior de esa final nosotros habíamos perdido, tres Sí, dos quince sí. 13 entonces yo había entrenado 2 semanas nomás Ujú, porque venía del beach. claro, Después del beach, después de ese torneo me iba al circuito mundial de Itapema, entonces a Brasil, nunca claro, dejé de sí. entrenar playa. Ujú. Entonces entrenaba en la mañana playa, después me iba a las pesas en la tarde y después me iba al Boston en la noche. Entonces, Uf, ay, fueron dos uf, semanas, fue muy terrible, heavy. adaptarme fue durísimo, te juro. Pero como te digo, es un club que me ha entregado tanto a mí. Ujú. Imagínate que han sido 10 años donde podrían en Chile no pagarla a ninguna de nosotras y nosotras tendríamos que jugar igual porque tenemos que jugar, si no, no tenemos competencia. Entonces, que elijan como invertir en un club femenino de vóley, es Sí. como Es que, muy ¿qué les raro. pasa? ¿Y por ¿Cachai? qué? Son como, ¿Por qué pasó eso? A quién se le ocurrió? ¿Quién es el dueño del Boston? ¿Por qué hacen eso? porque el dueño del Boston jugó básquet, Paco ¿Ya? Martínez. Ujú, Y fanático como de todos los deportes, empezó con la rama femenina de vóley y fue como la que mejor le empezó a ir. claro. Entonces, empezó a meter ahí, no sé, después el colegio se vendió a una corporación que se llama Boston Educa, donde hay otros colegios más, ¿Ya? y como que el proyecto estaba súper consolidado, nos hicieron un colegio de arriba en Alto Macul, donde hicieron Ujú. una cancha de vóley espectacular, donde entrenábamos nosotras, entonces el proyecto empezó a tomar forma, ¿cachai? Y han sido 10 años de mucho trabajo porque en Chile es difícil, o sea, pero no imposible, ¿cachai? Si nosotros pudimos, si el Boston College, si Boston Educa puede, es también un tema de compromiso también no sé, quizás empresas privadas porque obviamente que también uno tiene que dejar algo, ¿cachai? Desarrollar algo, yo pienso. Entonces, yo de verdad que le tengo mucho aprecio a ese proyecto, lo siento en mi equipo totalmente. Siempre ha sido un espacio donde me han dejado opinar, donde me han dejado ser, donde me han dado oportunidades, ¿cachai? Donde nos han valorado a todas las que estamos ahí porque nos pagan. Entonces, yo creo que un poco la gratitud mía era como, ya, yo tengo que jugar esta última final Claro. porque ha sido porque de verdad que yo vengo de ahí, ¿cachai? O sea, yo llegué al beach, pero yo vengo de ahí, Exacto. 100%. Es como que yo me siento mucho más identificada en el Boston y en el volley de 6 que todavía en el beach volley. Estoy como Sí, haciendo ese cambio todavía. Ha sí. sido muy No, poco bueno, tiempo. y se nota, uno vio el partido y uno también puede ver los partidos de día en YouTube anteriores y se nota que es un equipo, como dices tú, un equipo distinto a Chile, ¿sabes? ¿No? Porque no, eso que te paguen, que haya alguien dispuesto a construir un gimnasio exquisito, es muy raro, pero como dices tú, uno en Chile somos capaces de hacer cosas y hacer buenas cosas. Entonces me da mucho gusto verla jugar, un equipo también, una mezcla con niñas muy jóvenes, con mucho talento, Sí, tu con chicas hermana muy como jóvenes. líbero, también jugando Mm, muy bien. sí. Bueno, y también me encantó ver el gimnasio de nuevo lleno, cosa que con la pandemia no se podía, y siempre uno se acordaba de los partidos antiguos que iba a verte tu mamá con suerte y una polola, pero ver eso fue muy lindo como espectáculo y también como calidad deportiva, así que por eso quería un poco preguntarte, además que el entrenador que le preguntaban también, él también estaba muy contento del proceso que tuvieron, también antes hubo un profe también parece que falleció hace poquito, y también fue parte como muy importante del desarrollo del Boston. Entonces, por eso quería preguntarte y saber más de esa historia, que de repente uno, el círculo más pequeño lo sabe, pero no todo el mundo lo sabe y si Dios quiere aquí va a saberlo mucha gente del mundo, así que también es interesante compartirlo y contarlo, ¿cachai? Sí, es un lugar, o sea, como te digo, yo creo que es una etapa muy especial, por no decir la más especial. Con ellos también fuimos bronce sudamericano en una oportunidad, después salimos quinta. Entonces, de verdad que había un trabajo en ese proyecto, en el vóley femenino, que ha sido súper importante y que no es como casualidad ni coincidencia llevar 9 años o 10 años liderando un poco el vóley. Entonces, yo invito obviamente a todos los clubes que están o que van a mirar esta entrevista o no sé, que invitarlos a que si el Boston puede, obviamente que todo es mucho trabajo, es mucho Sí, compromiso, sí,
son muchos años, porque el Boston, desde que empezó hasta que logró ser campeón, fueron como 5 años, Perfecto. 4, con finales con la Católica que perdíamos. Entonces, eh, aquí de repente aparecen proyectos, pero se caen. ¿Cachai? Sí, Aparece un equipo un año y después otro equipo otro año. Entonces no hay una continuidad, ni las chicas se pueden sentir identificadas si te tenés que poner una camiseta distinta todos los años, creo yo. exacto. Sí, En sí, Chile, por ejemplo, ¿cachai? Si eres una persona profesional y todos, te tenés que poder cambiar la camiseta cada año y no pasa nada. claro. Pero cuando estás en tu país y tu deporte es amateur, donde tú tenés la opción, es importante identificarte con algo, ¿cachai? Entonces yo creo que eso en el Boston ha sido súper especial y yo, en verdad, demasiado suertuda Mm, de haber caído ahí y de que una entidad así decida apoyar el deporte femenino. verdad, Salud verdad. por eso. Oye, Cris, volvamos un poco al tema del beach. Tú, bueno, estás jugando con la Fran Rivas, no sé si este año o el año pasado, ya estoy me he perdido, $2020. serán campeonas en el sudamericano. Claro, 2000, este año salimos campeonas. este año, En marzo. ya con el tema del COVID estoy muy perdido. En Sí, marzo serán campeonas obvio. sudamericanas, y tremendo. Y claro, sí, una cancha muy linda, sin público, lamentablemente, pero fue una experiencia súper chora y potente para ustedes. Pero cuéntame un poco cómo fue eso, cómo fue lo que sigue después. Bueno, tú me contaste que tus planes son el Panamericano, pero cuéntame un poco de la vida tuya en el beach. Bueno, como te digo, en 2020 decidí ya oficialmente cambiarme de deporte, un poco Ujú, dejar el indoor, sí, literalmente, y decidí meterme de lleno en el beach. Empezamos en enero y en marzo del 2020 empezó la pandemia. sí. Súper, súper suerte, Cris. Qué bueno. Ya. Yo estaba jugando mi segundo sudamericano, estábamos en Ujú, Lima, después de este torneo en Lima, cerraron todas las fronteras, ¡pah! 6 meses encerrados. mm, Wow. Yo afortunadamente, tengo un entrenador en la casa y tengo una cancha en la casa. sí, Entonces fue como mi papá me dijo, no, 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 esto no lo está pasando por cualquier cosa. Este es sí. tu momento y es tu oportunidad de como achicar brecha Ujú, de todo lo que te llevan todas las jugadoras que llevan muchísimo tiempo. Todas las sudamericanas llevan N tiempo jugando sí, juntas. ¿Cachai? Entonces me dijo, no, esto es lo mejor que nos puede pasar. Así que, imagínate, 6 meses, no, ¿qué? Me miento, no, 6 meses, no, 4 o 5 creo que fueron intensivo aquí en la casa. Mi preparador físico es loco también. Es loco, 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 así como mi papá, desquiciado. Onda, se entrena el sábado, se entrena el sábado, se entrena el domingo, se entrena el domingo. Pero si no estoy tan cansado, podía una más, dale, ya. Entonces, imagínate esa combinación de cerebro. El Pablo se venía todos los días, mi preparador físico, ujú, se venía todos los días tránsfugamente a la casa, porque viste que estaban los sí, milicos, po, entonces sí. hacíamos todo un chamullo y ya se venía y entrenábamos aquí en la casa, hacíamos físico y después se metía a la cancha con nosotros con mi papá y hacíamos puro ejercicio específico. ¡Uf! Sufrí, Sí, terrible, aparte encerrás, porque si no podíais salir, anda, por último te podías despejar. No, exacto. intensivo, intensivo, intensivo. Y te juro que la pandemia me ayudó un montón a que cuando nos juntaron a entrenar, yo como que sentía que, oye, me muevo mejor en la arena, Sí, ya ahí como que me voy avanzado. sintiendo un poco más Claro, cómoda, voy entendiendo un poco más, me voy haciendo también más económica, porque yo soy más, como los movimientos no son lo mismo, como de como yo me desarrollé, me cuesta. Entonces tenía que intentar ser más económica, más económica, más eficiente en la cancha para poder, porque es súper físico el beach. Entonces yo ahí me daba cuenta que no tenía el físico, que no iba a aguantar, porque son a veces 3 partidos diarios. sí, sí. A los 30, ¿cachai? Entonces era como, oh, ya, no, si tengo, entonces fue, te juro, un intensivo de físico y de vóley que me ayudó un montón. De ahí nos fuimos a una gira como 8 semanas por Europa y Ujú, logramos nuestra primera medalla en el circuito mundial, un bronce. buenísimo, buenísimo. Entonces fue como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Yo decía como, todo vale la pena, ¿cachai? Fue buena idea. Después de ese torneo nos estábamos preparando para Tokio. Yo llegué en 2020 y era como, hay que clasificar la Olimpiada. Y era como, "Ah, ya, sí, veo que sí, vamos para adelante", pero yo así como, "Oh, no, yo no estaba preparada para esto", ¿cachai? Porque se habían corrido, pues, Sí, se habían corrido un año, el entonces yo no 2020, sí, alcanzaba. claro. Entonces, como se corrió un año y como que vimos que estábamos empezando a jugar bien y todo, fue como, onda, objetivo de las Olimpiadas. Yo pasé de jugar, de querer sacar un... Yo quería como jugar bien a nivel sudamericano, ¿cachai? Entonces el objetivo que me pusieron por delante fue como, wow. Y ahí perdimos esa etapa, Ujú, muy nerviosa, muy nerviosa, muy nerviosa. Perdimos esa etapa en Paraguay. ya, Y quedamos fuera de los Juegos Olímpicos.
Una semana después fue el Sudamericano acá en Chile y salimos campeones sudamericanos. Sí. Tremendo experiencia. Bueno, y también un poco una recompensa de tanto esfuerzo. En el fondo, como Pero es si que tú... imagínate, tú habrías pensado No, que te dijeran como, oye, Chile femenino salió campeón sudamericano de vóley, de vóley playa. Te reí o no? no, estáis loca. O sea, hoy día ya creo todo, que todo puede pasar, ¿cachai? ¿No? Además, a mí, como te decía, yo no soy tan experto en voleibol chileno, me encanta, siempre me ha gustado el voleibol, pero veo con mucha alegría que hay cosas que están pasando. Tu caso, también unas selecciones femeninas menores, juveniles, que le dio súper bien. O sea, hay todo un proceso. Ver también la liga, donde veo un montón de cabras jóvenes, de jugadoras jóvenes, con mucho talento y que son cada vez más altas, que le pegan más fuerte, tienen mejor técnica. Entonces, oye, a mí me está dando mucho gusto y además veo en parte que hay un trabajo, como decís tú, que hay un trabajo, que hay un proceso, que hay Sí, objetivo. Y eso es súper importante, porque antes, claro, las mujeres en Chile, pucha, las pescaban poco. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? no, no, sí. Obviamente, entonces por eso te digo que ser campeona sudamericana fue como que, yo te juro que no caía, no entendía nada, como que a los días después empecé a entender un poco lo que había pasado, Sí, que era como un poco romper la historia de toda nuestra vida, sí, ¿cachai? O sea, heavy. Y como tú decís, fue raro porque no había público, pero te juro que había tanta gente conectada viendo el partido sí, que es como que tú decías como, oye, mucha gente lo vio, estaban sí. justo mis papás, mis viejos estaban ahí. Ujú. Entonces, imagínate, ¿cachai? O sea, era como, mi papá no podía más. Él cuando yo juego, cuando juega la Nikki, es como que es jugar a él. Termina todo sopeado, onda, pero va como va al partido Sí, final. Dice, sí. nunca va, o sea, no va ni un partido antes. Él va a la final que vale y lo sufre, ¿cachai? Entonces, imagínate cómo estaba, yo me acuerdo cómo estaba en la final sudamericana. Estaban los dos súper contentos, así que fue, diría que como lo más especial que me ha pasado en mi carrera deportiva. Qué bonito. Oye, entonces el plan es el Panamericano. ¿Es tu meta o tienes meta, no sé, París de 2024? ¿Cuáles son tus sueños en beach? Sí, obviamente, o sea, como que de verdad que porque en los Juegos Panamericanos ya estamos Sí. clasificadas. Ujú. Sí, obvio. Yo quiero colgarme algo, como sea. O sea, ese es mi sueño. Y obviamente París está a la vuelta de la esquina, ¿ya? Así que todo puede pasar, pero en verdad no me quiero ir como de lo que yo tengo, por lo que yo entré, que fue Santiago 2023. Claro. Eh, que igual, a pesar de que Santiago 2023 acerca el próximo año, como nunca hay una dupla femenina a un mundial, Ujú. también como que uno de mis sueños es poder jugar un mundial de beach volley, o del que sea, pero estoy Claro. ahí, a un pasito del de beach, entonces no la quiero soltar. Entonces te diría que no sé, hoy día con 31 años estoy como recién viviendo y yo siento que como los momentos más importantes o para los que me he preparado, ¿cachai? Como toda mi vida, Mm. porque igual cuesta, o las cosas no se te dan algunos se dan a los 21, no sé, pero sí, o sea, como que generalmente cuesta Pero, bueno, como sentir pero que uno está bien. hoy día el voleibol, tanto indoor como beach, yo veo que los jugadores pasados los 30 siguen jugando y cada vez mejor. Especialmente en beach, los tipos cerca de los 40 y están jugando increíble. O sea, hay una posibilidad de jugar Yo mucho tiempo más. me siento increíble, o sea, a veces obviamente me canso más, me cuesta más recuperarme, pero te juro que, o sea, en la final yo jugaba con puras caras chicas y yo decía como, jugamos el Sí, sábado y el domingo y yo me sentía bien. Obviamente que no tan bien, al final cuando termina el partido no tan bien, pero en el partido yo me siento, te juro que me siento en un buen momento. Entonces, por ahí en Chile, como en el femenino, no sé qué pasa, que de repente las cabras dejan de jugar muy jóvenes. mm, ¿Cachai? Se postergan a ella o postergan cosas que les gustan por obviamente tener que trabajar, claro. que yo lo entiendo, ¿cachai? Porque pero también, no sé, dedícate un año, no pasa nada si empiezas a trabajar un año después, vive un año con tus papás, como date la chance, ¿cachai? Sí. Por último intentarlo. Pero eso no pasa mucho. Sean todas jóvenes, sean todas cabras. Yo soy, no sé, la abuela de la final que viste tú. O sea, no. La que me sigue debe tener 25 por ahí. Entonces, para mí era importante como poder jugar y como, no sé si demostrarle a los demás, pero yo poder demostrar que se puede, ¿cachai? O sea, como que no hay un momento para dejarlo o no hay una edad para estar en tu mejor momento. Es Entonces, verdad, es verdad. ha sido bueno eso. Oye, Ah, con respecto al tema de dedicarte al beach, tu idea o lo que están haciendo ahora, ¿es parecido más o menos a lo que hacen los primos Grimal? ¿Están dedicados 100% con auspiciadores, con apoyo estatal? ¿Están en esa
o es distinto para ustedes? No, un poco distinto porque nosotros no tenemos apoyo de empresas privadas. ¿Ya? Como tenemos campeonas sudamericanas, tenemos una beca Ujú. que premia eso, así que Ya. estamos recibiendo obviamente una ayuda Ujú. buena. Claro. O sea, bien, pero no tenemos nada como los primos que tienen mucho más sponsor y temas Sí, publicitarios, porque no tenemos ni la trayectoria ni somos tan conocidas. claro. Pero lo bueno es que el Estado nos está apoyando y hoy día como se está todo preparando para Santiago 2023, hay mucho recurso también destinado como a poder viajar y a poder jugar un poquitito más, así que estamos Sí, muy contentos. verdad. Oye, también quería preguntarte, porque a la gente que he entrevistado, porque es un tema que me pasaba a mí. Es una pregunta como mía traspasada al jugador que entrevisto o entrenador. Que cuando yo partí jugando, yo siempre admiraba a ciertos jugadores. Yo decía, yo quiero jugar como tal persona, quiero bloquear como tal persona. Mm. Y uno soñaba cuando joven y uno veía las películas y de repente llegaban en VHS, tú eres muy joven para saber que es un VHS. No, Pero sí, entonces llegaba alguien con una final, no sé, de un mundial, y uno se sentaba en los partidos, era otro mundo. Pero para ti cuando comenzaste, bueno, aparte de ver a tus papás jugar, o quizás poco, ¿tuviste alguna vez alguna jugadora que dijera, mira, quiero jugar como ella es mi ídola, o quiero remachar como tal persona? ¿Tuviste esa como locura de ilusionarte en copiar a otro jugador? sabéis que poco, poco. Veía, como tú decís, se veía poco vóley, Mm, ¿cachai? Acá en Chile me acuerdo que admiraba un montón a la Flaca Suárez, que me ujú. acuerdo que había ido a jugar a Argentina. Habían buenas jugadoras como locales, la Manuela Sí, Matas. Bueno, obviamente uno conoce a la Mini, tú conoces la historia de sí, la Marisol, pero yo no sí. las vi jugar, ¿cachai? Pero un poco que lo que te dice toda la gente es que, y tú obviamente lo creís porque se nota, Ujú. que fueron súper buenas jugadoras. Y de afuera, sí, obviamente siempre tenía jugadoras así como que seguía, tipo, no sé, me gustaban las brasileñas, me gustaba Sheila, me gustaba Paula Pequeño, me Ujú. encantaba Paula Pequeño. Entonces, pero las podía ver poco, ¿cachai? Las podía muy poco, entonces así como no tenía acceso a tanto material. Hoy día soy mucho más fanática de algunas que de lo que era cuando chica, porque no tenía acceso como a ver nada, pero había muy buenas jugadoras. Cuando uno viaja a los sudamericanos se da cuenta que, wow, Sí, sí. Eso, jugaban eso, muy eso- bien. eso también tiene que haber sido quizás loco para ti, como, bueno, lo comentaste un poquito, esto de poder jugar afuera, tanto en beach, en el sudamericano, qué sé yo, y como también cuando jugaste en Chipre, o en Indonesia, o en Argentina, de ver que el voleibol afuera de repente puede ser parejo, pero como que algo pasa que son mejores, no sé, que quizás se Mm. dedican mucho más tiempo a jugar, su vida a jugar, y el tipo puede pegar un remache y pega en el techo. Tú decís, ¿cuándo voy a pegarle yo así? Para jugar así tengo que entrenar 10 veces más. Sí, sí, Pero, porque y nacer en ese país porque claro, uno también finalmente es como causa de su ambiente también. mm, sí, Entonces, no sé, una italiana va a jugar mucho más, porque obvio, imagínate en el nivel de volumen que crece, en el nivel de volumen de competencia que tiene, de que es chica. Entonces, las realidades son totalmente distintas. No es por eso que uno no va a llegar, porque si no los primos no hubieran llegado. exacto. Pero cuesta más, ¿me entendí? Porque el medio no te lleva a. Mm, Entonces, siempre uno se encuentra con que si, oye, esta mina juega, o sea, como que todas juegan bien afuera, ¿cachai? Eso es como obvio, no es como sorprendente, todos juegan bien. Ahora estuvimos en Itapema, ujú, todos juegan bien. Las de la quali juegan bien, las sí. de la pre-quali juegan bien, o Son sea, es todos, otra hay realidad. muchísima gente de muy, Sí, muy alta calidad. Sí. te juro. Mm, Y eso es también un golpe duro, así como, o sea, mil gente que entrena lo mismo que tú y más que tú, y que es lo mm, mismo que tú. sí, Entonces, es verdad. Oye, y esto de tener una cancha en la casa, de los papás voleibolistas, de este entorno que tú deciste, ya me dijiste que fue por un lado difícil, pero también con una motivación, como que en el fondo final te jugó a favor, ¿te fijáis? Em, ¿Cuál sería un poco para las jóvenes más jóvenes, quizás un consejo, un mensaje, un decir, ¿sabes qué? Con la familia se puede, con la familia que te apoya se puede, en Chile se puede. ¿Cuál sería un poco, porque como tú dijiste, en tu equipo, en vos, media niñas muy jóvenes, en Colo Colo también, y que me imagino que te ven a ti, además que yo vi que querían bloquearte, lo único que querían era bloquearte, fíjate, tenían como la obsesión de bloquearla. Entonces, eh, debe ser también para ellas verte a ti jugar como también una inspiración. ¿Cómo lo ves tú un poco para traspasar tu experiencia
no sé si un mensaje, pero alguna idea que puedas un poco comentar esto, porque en el fondo, te repito al principio, a mí me da mucho gusto hablar contigo, porque veo muchas cosas de tus papás en ti. Yo, de nuevo, jugué con tu papá, contra tu papá, fue entrenador mío, y esas ganas de ganar se notan, ¿cachai? Entonces, ¿cómo podrías tú tal vez un poco traspasar eso a las jugadoras chilenas y que finalmente se las crean? Porque son capaces, ¿te fijas? Sí, mira, igual es bonita tu pregunta porque yo creo que toca un punto súper importante que es la familia. Y en Chile uno necesita la familia para poder desarrollarse en el deporte. Esto finalmente pasa a ser un proyecto familiar porque es tu papá el que te tiene que llevar al entrenamiento, el que te tiene que traer del entrenamiento, el que te tiene que pagar el viaje, el que te tiene que pagar la camiseta. Entonces, un niño solo que lo quiera hacer por sí mismo es muy difícil. Tiene que haber un entorno familiar y tiene que haber una compañía de que quizás pueden no haber sido históricos del vóley, pero comprometidos con lo que quiere su hijo, entonces van a todas. Y yo creo que mucho también pasa por eso, ¿cachai? Porque los papás priorizan un poco lo profesional, Claro. el deber ser, ¿cachai? O sea, el ahora, el tener, el ser, el recibirte, el pololear, el casarte, o sea, todo así como que siempre hay algo. Y qué pasa con lo que uno quiere? Y en ese sentido, a mí, mis viejos siempre me dieron libertad de cómo ser distinta. ¿Cachai? Porque yo no terminé la universidad a la edad que lo terminaron todos. Claro. Yo no iba a mi gira de estudio. Yo no iba, no sé, ¿cachai? O sea, yo me perdí muchas cosas. O no sé si me perdí porque no era, yo la verdad no siento que haya sido un sacrificio, pero era mi opción. Buenas opciones, claro. Y ellos me ayudaron en esa opción. O sea, siempre me ayudaron en esa opción. Entonces, lo hizo mucho más fácil mi camino, ¿cachai? Si tú no tenías el apoyo de tu familia, va a ser muy difícil. Muy difícil, porque tenés que luchar contra todo lo incómodo que ya es estar en el alto rendimiento, que es todo el día así como mejorar algo, estás haciendo esto mal, ponle más peso, bájale esto, salta más, ¿cachai? O sea, todo es un estrés rico, porque es como desafiante, para aparte sumarle como la parte de no tener el apoyo familiar. Así que, en verdad, mi mensaje es para, yo creo que para los padres de sus hijas, de la edad que tengan, que no importa que tenga una prueba, o sea, que se pueden hacer las dos cosas, que no hay por qué ser tan duro, que da lo mismo, prefiero que tenga un 5 a que tenga un 7 pero que haga deporte, que juegue bien, que lo pase bien, que aprenda valores, porque en matemáticas no se vaya a restar, pero en deporte tú aprendís que tenés que entregarle la pelota a tu compañera, que está mal hablarle así, que está bien decir esto, ¿cachai? Entonces, el aprendizaje es mucho más profundo que de entrega al deporte. Sin ver los números, ni que vaya a ser profesional, porque en Chile es muy difícil onda prometerle a un niño o decirle a un niño que sea un voleibolista profesional. Yo creo que el mensaje tiene que ser que puede ser las dos cosas, que puede ser un buen estudiante y también puede ser un buen deportista, y que puede ir combinando las dos cosas. Entonces, ese yo creo que es el gran mensaje que me gustaría dejarle al voleibol femenino, ¿cachai? Y es por lo que yo creo que he hecho muchas cosas de las que he hecho Buenísimo. para poder decir, o sea, yo soy chilena y estudié en la misma universidad que tú y quise ser igual que tú y me demoré un poco más, era un poco más rara. Nunca no formé ningún grupo así como potente en la universidad, ¿cachai? Porque como te demoráis 8 años, tus compañeros van Sí, saliendo, entonces nunca no llegáis a forjar nada, entonces también es como súper solitario en ese sentido, pero, pero esa es una opción que yo volvería a tomar toda mi vida. Entonces, para mí ser mujer y ser mujer chilena en el vóley y poder seguir jugando a la edad que tengo y tener desafíos de verdad súper importantes, eh, siento que es lo que más me gustaría dejarle a las que vienen y a las que están y a las que ya no están, que se puede y que es el camino más difícil, sí o sí, pero se puede. buenísimo, buenísimo. Oye, yo, mira, yo podría hablar horas y horas de voleibol. En mi casa me quiere matar porque no me hablo de voleibol con mi papá, con todo el mundo. Pero la verdad que quiero darte las gracias porque me da un gusto enorme hablar contigo, porque yo te había visto que sí en la televisión, te había visto en internet, en redes sociales, pero hablar contigo y conocerte es muy potente, porque por un lado, como decís tú, el ser deportista mujer en Chile es súper difícil. Eh, Ser deportista es difícil, pero ser mujer en Chile también es súper complejo, pero el ver que se logran cosas, encuentro que es muy, muy, muy bonito y muy estimulante también. También me da mucho gusto de nuevo porque siento que eres parte también heredera también y continuadora de dos papás increíbles y de un papá que fue entrenador mío, fue rival, lo admirábamos todos cuando éramos chicos, como jugaba, era otra categoría. Y la verdad, nada, pues, y desearte, pucha, todo el éxito del mundo, que sigamos en contacto, obviamente, y que ojalá en los Panamericanos
saquen una medalla y que vayan a los Juegos Olímpicos y que sigan mucho tiempo más logrando cosas, pero yo estoy seguro que con tu calidad deportista y persona eso va a llegar. Así que, pucha, muchas gracias, Cris. Me gustó mucho la conversa, estuvo muy entretenida y nada, y mandarte muchos saludos a ti y tu familia. Gracias a ti, Alfredo, se me pasó volando. Así que qué bueno que nos pudimos conocer y hacer esta entrevista para conversar y conocernos un poco más. Gracias a ti. Buenísimo.